Muy buenos días, profesor y compañeros. El tema por exponer es el sistema respiratorio. Nuestro grupo está conformado por David Nagles Palacios, David Tatiana Vargas, Tatiana David Obando y yo, mi persona, Juan Pablo Londoño Cataño. Bueno, buenos días. Voy a hablar del sistema pulmonar, que es el encargado de captar el oxígeno del aire y conducirlo al sistema circulatorio y además eliminar el gas carbónico que es producido por el metabolismo. Para esto tenemos el sistema de conducción y el sistema de intercambio. El sistema de conducción que está compuesto por la nariz, los senos paranasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y el sistema de intercambio que está compuesto por los bronquiolos terminales y los alveolos. Cuando hablamos de la nariz, hablamos que es una cavidad que está dividida por el tabique, cavidad derecha e izquierda, que estos se encargan como de comunicar con el medio externo por medio de ventanas nasales, anteriores y posteriores, y por la superior de la nasofaringe y faringe. Estas estructuras las podemos denominar coanas. Cuando hablamos de las anteriores, hablamos del vestíbulo, que es como la parte ancha de la nariz, que esta contiene como los pelos que son los encargados de evitar que partículas grandes partículas grandes del aire ingresen. Cuando hablamos de la posterior, hablamos que estas tienen células ciliadas y células califormes, que estas son productoras de mocos y evitan que partículas pequeñas ingresen. O sea, estas como que purifican el aire. Cuando hablamos de los senos, de la nasofaringe está ubicada pues, en la faringe, la faringe es una cámara aplanadora que conduce la alimentación y el aire. Cuando hablamos de la alimentación, estamos hablando de que es la bufofaringe, y cuando hablamos del aire, estamos hablando que es la nasofaringe. Estas abundan en tejido linfático. Cuando hablamos de la laringe, hablamos que es como, que estas unen como, la laringe une, es el segmento es el segmento inicial, el segmento del sistema de conducción que une la faringe y la tráquea. Además es como el órgano productor de la voz. Bueno, cuando hablamos de la tráquea, hablamos que es un tubo de diámetro de aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo y de 2 a 2,5 centímetros de diámetro. Los bronquios son como la continuación de la tráquea. Estos tienen una estructura anatómica histológica, está constituido por cartílago, músculo y mucosa bronquial. Tiene una característica en el árbol, estas como que se ramifican y tienen una característica que es una división dicotómica. Dan origen a dos bronquios que son como la tercera orden. Su función es sí es la conducción y el acondicionamiento del aire. Bueno, el sistema de intercambio que estamos hablando de los pulmones tienen lóbulos, el derecho tiene 3, el izquierdo tiene 2, y esto se da debido a que el izquierdo tiene que darle cavidad al corazón. Hablamos de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y alveolos, barrera alveolo. Sabemos que en los alveolos se presenta el intercambio gaseoso, que es los pulmones, por ejemplo, abunda los vasos sanguíneos, y en los alveolos se presenta el intercambio, que se oxigena la sangre y la sangre se oxigena, la sangre que viene desoxigenada y se elimina el gas carbónico que está producido por todo el metabolismo. Aquí es donde se presenta todo ese intercambio para oxigenar la sangre y distribuirla todo al corazón, para que el corazón se encargue de distribuirla al cuerpo. ¿Cómo funcionan los pulmones? El corazón tiene ramificaciones que son los bronquios, bronquiolos, alveolos. Aquí presenta venas y arterias, estas son las encargadas, y los capilares, que son las encargadas de
de sangre oxigenada y desoxigenada para regresarla nuevamente al corazón. Se tiene la faringe, los bronquios y todo esto que presenta por el sistema circulatorio para oxigenar la sangre. Vemos que el corazón se ubica más a la parte izquierda, en el mediastino, por eso el pulmón izquierdo presenta solamente 2 lóbulos, a diferencia del derecho que tiene 3. Listo. Buenos días, mi nombre es David Nagles Palacios y voy a continuar con la exposición. Mecanismo respiratorio y ventilación pulmonar. Cuando a mí me hablan de mecanismo respiratorio y ventilación pulmonar, es como el flujo del aire de la atmósfera pasa a nuestros pulmones. Eh, para esto necesitamos unos términos anatómicos que son alvéolos, son tejidos elásticos de caja torácica. También necesitamos unas vías aéreas y unos músculos intercalares. Necesitamos todo esto para poder entender cómo el flujo, cómo la presión atmosférica de los gases pasa por nuestras vías aéreas y cómo también pues salen, que eso sería inhalación y exhalación. Bueno, el tórax. El tórax está conformado por manubrio del esternón, cuerpo del esternón, perdón, cartílagos costales, apófisis siloides, vértebras torácicas, costillas flotantes, están también las falsas costillas y las costillas verdaderas. Bueno, ¿este dónde inicia? Este inicia en los cuerpos vertebrales segundo y tercero. También están los pilares, están los bordes inferiores de las costillas y bordes inferiores del esternón. Este termina o se conecta en el tendón central del mismo diafragma. Compañero, ¿me la puedes pasar, por favor? Bueno, vamos con el diafragma. El diafragma está dividido pues, en nariz, boca, tráquea, pulmones y obviamente pues el diafragma. El diafragma está adherido a la piedrahidura pulmonar y por esta razón, cuando, cuando se contrae, hace que el pulmón sea arrastrado. Esquema de la caja torácica. Bueno, ese se detecta la acción del diafragma, cómo se modifica en el área interna. Y, por ejemplo, al lado derecho se relaja y al lado izquierdo se contrae. La caja torácica, cavidad torácica, perdón. Este alberga y protege los pulmones y el corazón del sistema del aparato, perdón, circulatorio y respiratorio. También está la cavidad abdominal. Esta se ocupa por el aparato digestivo, se ocupa el aparato digestivo y los órganos. Por ejemplo, en el caso de la respiración abdominal, el diafragma se contrae de manera que la inserta sobre la costilla y parte que se inserta en el centro frénico y queda pues obviamente móvil. Respiración torácica.
En el caso de la respiración torácica, el punto fijo y el punto móvil se invierte. Es decir, el centro frénico queda fijo y la cosilla se mueve hacia arriba. Ya, el compañero que sigue, Juan Pablo. No, listo, muchachos. Es importante tener en cuenta que los pulmones, siendo un órgano perteneciente al sistema respiratorio, cuya principal función es oxigenar la sangre y eliminar el exceso del CO2. Ante esto podemos ver que hay ciertos volúmenes y capacidades que ayudan pues como a determinar los ciertos niveles o los niveles que hay en la capacidad respiratoria del cierto deportista. Entre esto, los volúmenes y las capacidades siempre se grafican, siempre se determinan a través de la pirometría. Los volúmenes son ya mediciones como primarias, mientras que las capacidades son mediciones secundarias. Estos se pueden realizar en modo reposo y también ya en movimientos. Eh, Ante esto, los volúmenes y las capacidades pulmonares se dividen en 8, me imagino yo, exactamente, las cuales son ya 4 volúmenes y ya, no, 5 de volúmenes y 3 de capacidades, las cuales son ya volumen o capacidad pulmonar, volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, que es la que consiste cuando nosotros tomamos el aire suficiente para poder sumergirnos debajo del agua. El volumen de reserva expiratorio consume es cuando nosotros exhalamos todo lo que pues podamos aguantar, hasta lo más mínimo que podemos o lo más máximo que podemos realizar. Y ante esto ya pues el volumen, la capacidad pulmonar es cuando todo es cuando se ejerce toda esa capacidad de forma en que nosotros respiramos cierto aire que nos rodea para poder ya llegar al punto de llegar a su capacidad total ante esto. Y es claro tener mucho en cuenta en que eso se realizan a través de ciertas ecuaciones y una de las ecuaciones más reconocidas, como nos lo mostró el mismo texto, sería a través de ciertas sumas, a través, calculando muy bien de los litros de la respiración que tomamos, pero también tenemos que tener mucho en cuenta en que esta manera en cómo tomamos como por cálculo en sí, hay que tener en cuenta en que estos volúmenes, como les mostré mucho más antes, tienen como su cierta cierto número o cierta capacidad de mínima hasta máxima entre pues de cada volúmenes que hay en sí y cada capacidades que hay en sí. Por ejemplo, en el volumen ya corriente pues es de 0.4 y 1.0 litros de aire, mientras que el volumen de reserva inspiratoria ya va con base de 2.5 y a 3.5 litros de aire. Ya siguiendo con la volumen de reserva expiratoria va con base del 1.0 y a 1.5 litros de aire, y ya el volumen residual va dependiendo mucho pues como el tema del género de la persona, si ya es de varón y mujeres, ya los varones son de 1.0 a 1.2 litros de aire, y en las mujeres ya es mucho mejor, que ya sería 1.2 a 1.4 litros de aire. Eh, Listo. Es eh, fundamental tener en cuenta en que en este volumen respiratorio, ciertas condiciones de manera normal, neutral, en algunas personas normalmente pues como mayor a 85%, y en el valor menor pues sea menor que esta, se dice que el sujeto puede tener como una cierta obstrucción en las vías aéreas, que sería ya pues del menor 70%. Y ya en asmáticos que tengan pues ciertas complicaciones en el tema de tener buen funcionamiento del sistema respiratorio. También pasa con los bronquíticos, tienen como una relación menor al 40%. Pasando a otra temática, podemos ver que en la ventilación voluntaria máxima es el volumen del aire que una persona puede tomar en un tiempo equilibrado igual a 1 minuto, lo cual nosotros tomamos como las respiraciones que podamos tomar durante 15 segundos para luego ya multiplicarlo por 4. Ya estos sujetos pues, en varones normales equivalen como entre 140 a 180 litros de aire por minuto, mientras que las damas oscila pues entre 80 a 120 litros por minuto, de aire por minuto, disculpa. Pasando a otro tema muy importante, sería el control de la respiración.
lo cual también podríamos representarlo como si fuera la regulación, el que regula la respiración, que esta está situada en la parte inferior del cerebro, en donde también se sitúa y se da como, pues, como por funcionamiento hasta en el mismo sueño en que nosotros estamos. Esto pues en el control de respiración dan pues como funcionamientos algunos estímulos y sensores, especialmente los quimiorreceptores, que esos tienen como principal funcionamiento de dar una concentración de oxígeno entre 60 y 70 mmHg, o sea, umbral hipóxico, y dar como también unas concentraciones de dióxido de carbono del plasma arterial en reposo en el estímulo respiratorio más potente. También otros estímulos para el control de la respiración son como las temperaturas corporales y los propioceptores de las articulaciones y de los músculos. También está los centros nerviosos para el control respiratorio, que está pues como que coordina especialmente las señales descendentes tanto con la corteza cerebral y en el tallo cerebral para dar como un control en los centros bulbales que hay en dicha temática. También están los efectores, que son como ya células nerviosas que ejecutan pues como las respuestas ante los estímulos que reciben. Entonces estas células de un animal tienen que pues responder de forma coordinada y existen pues como varias células muy especializadas como lo son las efectoras que elaboran la respuesta, la secreción de sustancias y el movimiento, y ante el momento que vamos tomando como ya de manera más fisiológica, más específica en el tema del sistema de respiración, en lo que implica los efectores, va con base a la inspiración y la expiración, lo cual en la inspiración abarca los intercostales, los escalenos, los esternocleidomastoideos, que incrementan la amplitud de la caja torácica y son controlados por el plexo cervical y los nervios intercostales. Ya para la aspiración serían los rectos abdominales, los oblicuos y el transverso del abdomen, inervados por el plexo lumbar. Eso sería como ya de manera más resumida en sí de lo que consiste pues el control de la respiración, lo cual es importante tener pero muy en cuenta en que ese control se fundamenta más en que todo en el bulbo ráquido, que pues posee como por ciertos centros denominados centros respiratorios y centros expiratorios, como se los acabé de comentar desde un principio, las cuales estos reciben la información de los quimiorreceptores y de los centros de estiramientos de los bronquiolos. Ante esto, podemos ver que la temperatura y los receptores pulmonares, los proceptores, el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno, y también los quimiorreceptores y cortezas motora, generan este tipo de pues, beneficios para poder generar un buen sistema respiratorio, lo cual al tomar como esos, digamos que beneficios en sí, como les acabo de comentar, esos seis, estos al tener como el funcionamiento en el centro respiratorio, se va a expulsar, se va a exhalar por medio al centro respiratorio, que ya sería pues como poder oxigenar y darle sí, una cierta oxigenación en los músculos, más en los inspiratorios que los expiratorios. Ahí podemos ver las ciertas fases que ciertos mecanismos puedan controlar en las diferentes fases de las respuestas de ventilatorias en el ejercicio. Por ejemplo, en la fase 1 se encuentra ya pues, el nervioso, que su origen central sería la corteza motora, el hipotálamo, y ya el periférico va con base a los usos musculares, que es lo que nos permite para poder realizar cierto movimiento de salto. Y también están los órganos tendinosos de Golgi, que es aquellos que nos permite ejecutar la fuerza o la potencia cuando lanzamos una pelota. También están los receptores articulares. Ya de fase 2 estaría el humoral cardiodinámico, junto con los quimiorreceptores periféricos, que son muchos, y también los quimiorreceptores centrales. Y en la fase 3 ya sería parte pues, del umbral, lo cual pues, no tiene sus ciertos sensores y controladores. Esta es de por sí mismo. Ya terminé mi tema, ahora sigue mi compañera. Bueno, entonces vamos a ver la fisiología respiratoria. Cómo funciona el pulmón, la ventilación pulmonar, la difusión pulmonar, el transporte de los gases y el intercambio de los mismos. Entonces, la ventilación pulmonar se denomina también a la respiración que entra y sale de los pulmones.
Esta ventilación pulmonar tiene como función renovar continuamente las zonas en donde se hacen como el intercambio gaseoso. La ventilación por minuto. Bueno, está la frecuencia respiratoria, que es en la que se repite el ciclo de inspiración-expiración por un minuto. El volumen corriente tiene que ver en la cantidad de aire que entra en los pulmones con cada inspiración normal. Cuando hablamos de una inspiración normal, estamos hablando de una inspiración no forzada, y el valor normal del volumen corriente es de alrededor de unos 500 mililitros. Ahora sí, la ventilación minuto es la cantidad, como la misma palabra lo dice, es la cantidad del aire que una persona respira en un minuto. La ventilación minuto es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Ahora pasamos a la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la parte de la ventilación minuto que se mezcla con el aire en los alvéolos. Entonces, una parte de esta respiración no está como, o sea, no penetra en toda la respiración. Entonces, este también se denomina como espacio muerto anatómico. Existen también 3 fases de la respiración. La traquipnea, que es cuando se respira muy rápido, la respiración normal y la respiración profunda. Entonces, en los intentos conscientes de modificar nuestra respiración, como por ejemplo correr o saltar para mejorar el estado físico, porque decimos que cuando respiramos así más forzado, cuando intentamos modificar estos espacios de respiración, va a mejorar pues como nuestro estado, y esto pues no es así, porque no beneficia en el rendimiento. Porque debemos recordar que los mecanismos de control de la respiración es automático y es controlado por el bulbo raquídeo y junto con el hipotálamo. Entonces, el espacio muerto fisiológico, lo que les estaba hablando ahorita, son las vías aéreas de conducción en las que no se produce un intercambio gaseoso. O sea, cuando respiramos hay una parte en la que no entra todo el oxígeno, entonces eso se llama el espacio muerto anatómico. Este espacio muerto es la porción de la ventilación alveolar que no está arraigada a la respiración. Bueno, ahora vamos a la disnea. Cuando hablamos de disnea, se denomina la dificultad subjetiva de respirar. Cuando estamos haciendo un ejercicio así como muy repetitivo, ya estamos muy cansados o ya estamos corriendo mucho, entonces se produce una disnea, que es la dificultad para respirar. Esto se produce a la elevación de CO2 y el hidrógeno en las arterias. Entonces esas sustancias excitan el sector respiratorio y hacen que aumente la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria, lo que se nos dificulta muchísimo para respirar. Entonces la hiperventilación hace referencia al aumento de ventilación pulmonar que está por encima de las necesidades de oxígeno. Entonces eso se le llama hiperventilación. Bueno, el sistema respiratorio también encontramos ¿la puedes pasar, por favor? Bueno, aquí encontramos la maniobra de Valsalva, la que hace referencia a realizar una expiración forzada cuando, bueno, esto se hace cerrando la glotis para bloquear la salida de una respiración profunda. Esta maniobra aumenta la presión intrapulmonar y está por encima de la presión atmosférica. Entonces, esta maniobra se hace una aspiración forzada, como lo había dicho, manteniendo la nariz y boca cerradas, cerrando vocales y la glotis. Entonces se hace cuando, por ejemplo, estamos como muy alcanzados de aire, entonces esto se hace, pero eso también tiene algunas desventajas. Lo que pasa es que cuando se hace, por ejemplo, esta maniobra mal hecha, se producen mareos o se puede producir desmayos muy fácilmente.
Bueno, entonces ahora pasamos a la difusión o intercambio de gases. Uno de estos objetivos del sistema respiratorio es favorecer el intercambio de gases mediante el organismo, mediante el ambiente y el organismo. Bueno, dado que estos gases son elementos que se mueven a gran velocidad e intentan ocupar el mayor espacio posible, entonces esa presión de los gases es generada por la sumatoria de la presión de cada uno de estos gases. De acuerdo con la segunda ley de Dalton, la presión de cada compuesto es proporcional a su concentración en el aire. Entonces, el nitrógeno tiene, por ejemplo, una presión de 600.7, el oxígeno de 159.0, el gas carbónico de 0.2. Entonces, estas presiones son generadas de acuerdo a la concentración del aire. También hay presión de los gases en la tráquea, en el alvéolo y en el capilar, o sea, en el sistema de conducción de la respiración. Entonces, como hemos visto, el aire pasa a la nariz, luego a la boca, pasando desde la tráquea y después al alvéolo. Entonces, este proceso se satura de vapor de agua, de manera que a la temperatura corporal, la presión de las moléculas de agua generan pues una presión de los gases, como habíamos visto anteriormente, que cada uno tiene su presión dada. Entonces, este intercambio de los gases y difusión de gases entre el alvéolo y en la sangre, que pues es un líquido, tiene una relación directa con la superficie de intercambio. Con la diferencia que entre las presiones, entre las presiones de los compartimientos, con el coeficiente de difusión de gas y con la presión de gas. Entonces, como ya sabemos, tiene que ver con la concentración del aire y con y los gases en el alvéolo. Entonces, ahora pasamos al umbral ventilatorio. A medida que la intensidad de un ejercicio se incrementa, o sea, que entre más es elevado, la producción de CO2 y de oxígeno se aumenta de manera, pues incrementa de manera no lineal, o sea que es muy proporcionada. También hay algo que se llama punto de máxima tensión ventilatoria tolerable. Esto es cuando la intensidad de esfuerzo para respirar es superior al 55 o 70% del consumo de oxígeno. Como había dicho anteriormente, cuando hacemos un ejercicio y necesitamos mucho oxígeno, este también es el que actúa ahí porque es es como el consumo más elevado de oxígeno. Ya, David, sí. Bueno, vamos a continuar pues con las enfermedades pulmonares. Cuando hablamos de enfermedades pulmonares, nos referimos, por ejemplo, a trastornos que afectan los pulmones, también como el asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. También podemos encontrar infección como la gripe, neumonía y tuberculosis, cáncer pulmonar y muchos otros problemas respiratorios. Uno de estos problemas también puede ser el consumo de cigarrillo o tabaco, ya que pues ya sabemos que estos afectan a nuestros pulmones y los pueden deteriorar pues de una forma en que le puede causar una enfermedad por mucho tiempo, si es que no le queda pues como para el resto de la vida de esa persona. Listo. Bueno, compañeros y profesor, esta fue una exposición breve y concreta pues para poder transmitirle pues como por enseñanza de todo lo que hemos podido adquirir como conocimiento en el tema como temática muy fundamental del sistema respiratorio, la cual espero que cada uno de ustedes se enfoque mucho pues de poder proponerse el día a día, de poder estudiarlo, adquirir ese conocimiento para que nos vaya muy bien en el parcial y aún así
Esto es importante pues en el tema de compartir estos conocimientos para ayudarnos así cooperativamente, y le agradecemos mucho pues como por su atención, y recuerdan que el cuerpo es sano, es el producto de la mente sana. Así que muchachos, que tengan un muy buen día y que les vaya muy bien en el parcial que se nos viene ahora. Cuídense.